Este vídeo de ahora puede ser, aunque dure unos segundos, de lo más tierno que vas a ver en el día de hoy. Realmente el vídeo trae a nuestros corazones muchísima ternura, muchísima dulzura. Es un vídeo precioso. Ahí donde vemos bebés imitando a sus papás es algo que siempre nos conmueve, nos emociona, nos gusta, lo vemos gracioso y realmente son de esos vídeos que nos acaban robando alguna sonrisa. Pero, Juan Manuel, está bien, el vídeo es bonito, está todo correcto, pero y esto no cuadra mucho con el contenido de tu canal. La cuestión es que en el canal siempre buscamos, a partir de un vídeo, traer una reflexión. A partir de un vídeo, de una noticia, de un suceso, compartir con ustedes algo que nos lleve a meditar en el Señor, en la palabra y en asuntos importantes. Eso también nos enseña que así debemos ver nosotros la vida, porque los creyentes vemos un montón de situaciones durante el día y al final las analizamos con una cosmovisión bíblica, con una manera bíblica de ver las cosas. Cuando yo vi ese vídeo, sí me dio ternura, sí me robó una sonrisita. Eso para los que creen que soy medio ogro, no es así. Pero la realidad es que me llevó a pensar otra cosa. Vemos a bebés de una manera muy graciosa imitando conductas, gestos, comportamientos de sus padres. Es decir, haciendo lo mismo que hacen sus padres. Sus padres son las personas con las que pasan seguramente más tiempo en esa etapa de sus vidas, hasta que ya crezcan, vayan a la escuela y muchos pasen más horas fuera de casa que dentro. En esa etapa, la mayor influencia que tiene un bebé son sus papás. Y lo que nos muestra aquí es cómo son rápidos para imitar las cosas. Los bebés no son tontos, solo que están desarrollándose poquito a poco en una etapa muy tierna de la vida, pero absorben como esponjas. Cuando alguien dice, mira, me gustaría que mi hijo aprendiera un instrumento, piano, violín, guitarra, casi siempre vas a escuchar que dicen, apúntale temprano, porque cuanto antes empiece mejor. Me gustaría que mi hijo aprendiera idiomas, inglés, francés, italiano, apúntale desde pequeño. ¿Por qué? Porque desde pequeño absorben con más facilidad las cosas. Y aquí vemos cómo ellos seguramente han visto a sus padres hacer ciertas cosas y ahora se han vuelto imitadores de lo que hacen sus padres. Y yo quiero hablar de dos cosas en relación a eso. La primera, la responsabilidad de los padres de ser un buen ejemplo para sus hijos. Si tú miras estudios, analizas estadísticas, te darás cuenta que padres que han estado envueltos en drogas, los hijos tienen un alto porcentaje de posibilidades de acabar envuelto en drogas también. Si un padre es dado a la bebida y bebe con regularidad y el hijo lo ve, pues el hijo tiene un alto grado de posibilidades de acabar siendo una persona que bebe regularmente. Si el padre es de gritar a la madre, gritar en casa, el hijo es usualmente una persona que tiene muchas posibilidades de acabar siendo agresivo al hablar, no solo con su futura mujer, sino con otras personas en la escuela, compañeros. Si hay agresividad en casa, usualmente los niños acaban desarrollando un carácter agresivo. Si hay nervios en casa, acaban desarrollando un carácter nervioso. Yo sé que siempre hay excepciones, que hay niños que no lo adaptan y hay niños que aunque los padres no tengan algo, lo acaban teniendo ellos. Pero hablamos de estadísticas y cuando hay algo malo en casa, hay un gran alto porcentaje de posibilidades de que los niños repliquen eso. Ahora, yo te pregunto, ¿ese es el ejemplo que queremos dejar a los más pequeños? Cuando nosotros crecemos, escuchamos a muchas personas decirnos, en eso eres igualito a tu padre, en eso eres igualito a tu madre. Y
Lo malo es que no solo adoptamos cosas buenas de ellos, sino también adoptamos cosas malas. Por ejemplo, un chico responsable, trabajador, puntual. Ay, mira, es que su padre con el horario es muy riguroso, con el trabajo es muy responsable, con las cosas de casa es muy ordenado, pero, mira, es un poco gritón, no demuestra sentimientos. Mira, es que su padre tampoco es muy cariñoso. Es que su padre también era un poco bruto al hablar. Pero ese es el problema, que no solo acabamos imitando ciertos patrones de conducta buenos, sino que acabamos imitando ciertos patrones de conducta negativos, malos, pecaminosos. Por eso los adultos, los padres, tienen una gran responsabilidad y es ser un buen ejemplo para sus hijos. Ahora, pensando en padres cristianos, yo haría unas preguntas muy sencillas. ¿Tu hijo va a llegar a amar la iglesia mirándote a ti? Yo creo que todo padre quiere que su hijo ame al pueblo de Dios, ame estar en la iglesia. Si tu hijo imitara tu vida en cuanto a eso, ¿amaría estar en la iglesia y amaría al pueblo de Dios? ¿O apenas vas, no te gusta, te escucha quejarte de la iglesia, hablar mal de la iglesia? ¿Será tu hijo alguien que valore la oración porque te ha visto orar mucho, o un hijo que apenas valore la oración aunque su padre le diga, has orado hoy, porque él no ora nada en casa y nunca ve a su papá orar? ¿Valorará leer las escrituras porque te ve constantemente con la palabra del Señor, o las verá como una obligación que papá le ponía a veces? Tienes que leer la Biblia, pero papá nunca la leyó. ¿Hará cultos en casa cuando crezca? ¿Valorará la adoración en el hogar porque vio a papá y a mamá hacer cultos en casa? ¿O será una persona que, como papá y mamá, vivirán una fe que simplemente es de ir al culto para aparentar, y luego fuera de la iglesia, fuera de la congregación, fuera del culto, sus padres ya no buscan nada más de Dios? Te pregunto eso para que te preguntes qué ejemplo le estás dejando a tus hijos, porque tienes unos años pocos para ser un ejemplo vivo para tus hijos de fe, de cristianismo, de lo que es un verdadero discípulo de Jesús. Ahora yo te pregunto, ¿estás siendo un verdadero ejemplo para tus hijos en eso? ¿Estás dejando un buen ejemplo que imitar? Así que lo primero que veo en ese vídeo es cuánto impacta el ejemplo de un padre y la conducta de un padre, de una madre en la vida de un hijo. Y mirando a los cristianos, mi pregunta es, ¿están impactando la vida de sus hijos con ejemplos verdaderos a la luz de la palabra? ¿O sus hijos al final no les gustará mucho esto de Dios y la iglesia porque no han visto en ustedes un amor sincero por Dios, por la iglesia, por la oración, por la palabra? Ahora, cuando nosotros miramos la escritura, y termino con este segundo punto de manera muy breve, la Biblia llama a todos los creyentes a que seamos ejemplos. Por ejemplo, nosotros vemos a Jesús dándonos ejemplo de eso y nosotros somos sus discípulos. Jesús hacía cosas y luego decía, he hecho esto para que vosotros también lo hagáis después. O ejemplo nos ha dejado, dice la palabra, para que sigáis sus pisadas. Como discípulos de Cristo, nosotros debemos seguir el ejemplo de Jesús y tenemos la responsabilidad de ser un ejemplo a seguir para otros nuevos discípulos que nos miren. Hay gente que se está convirtiendo al Señor recientemente y necesita ver en gente que lleva más en el Señor un verdadero ejemplo a seguir de cristianismo, de fe, de discípulos de Cristo. Cuando Pablo habla a Timoteo, era joven, y eso nos enseña que los jóvenes creyentes de verdad también pueden ser un ejemplo, porque Pablo le dice a Timoteo que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, amor, fe, pureza. Somos llamados a ser un ejemplo. Los pastores, como Timoteo era, son llamados a ser un ejemplo para la congregación. Así que debemos velar mucho por nuestro testimonio, cuidar lo que decimos, cómo hablamos, cómo tratamos a las personas, porque multitud de ojos están a nuestro alrededor y Dios desea que nuestra vida testifique el carácter de Cristo y podamos mostrarnos de una manera a los demás que pudiéramos llegar a decirles como Pablo, imitadme a mí, porque yo estoy imitando a Jesús. Les pregunto, si la gente siguiera nuestro ejemplo de vida, ¿serían mejores discípulos de Cristo de lo que son ahora? ¿Qué ejemplo estamos dando? Y padres, ¿qué ejemplo están dando a sus hijos?